Jóvenes, buenos días. Esperemos a que se conecten sus compañeros. Mientras tanto, mientras sus compañeros se conectan, no se olviden de colocar sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Y también no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. Ya. Déjenme ver si ya le pongo la clave para matricularse. 2021 NSI. ¿Sí? Ahí se la puse en el chat y trate de matricularse y ahí me indica si pudo o si no pudo. El resto, no se olvide de marcar la asistencia en el aula virtual. Recuerden que ya esa asistencia ya está configurada y que ustedes tienen una ventana de tiempo de 7 de la mañana a 11 de la noche para marcar la asistencia, pero lo mejor es que marquen la asistencia apenas se levanten, porque uno se olvida y también a veces cuando uno está en clases también se olvida. Entonces, mejor háganlo apenas se levanten, marquen su asistencia para que no tengan problemas. La asistencia de Zoom, como ustedes ya saben, es de emergencia, es de backup, por si acaso la asistencia del aula virtual se dañe, se caiga o se pierda. Entonces es simplemente una de respaldo. Pero el aula virtual dice de 7 a.m. a 11 p.m. Sí, es que les he dado un margen grande para que no tengan excusa y puedan marcar. Eso que envió en el chat, ¿de qué? Ya, eso es porque un compañero suyo decía que no se podía matricular en el aula virtual, entonces es la clave de matriculación. Ingeniero, buenas tardes. A mí no me aparece la opción para poner la asistencia de presente. Es un poco raro, pero ya voy a revisar. Déjame ver, usted es Ligia Mosquera. Mosquera. A ver, ustedes deben de ingresar aquí, ¿verdad? Al curso nocturno de seguridad informática. En este caso, yo voy a ponerme aquí como que si fuera alumno. Entonces, ahí están como alumnos. Ustedes deberían entrar aquí a donde dice asistencia del curso. Ahí le dan clic. Y aquí ustedes deben de tener las sesiones. En este caso deben de tener activado un botoncito de enviar la asistencia. Si ustedes tienen un signo de interrogación, quiere decir que no han marcado la asistencia. Si ustedes tienen un 2 de 2, quiere decir que sí ha marcado la asistencia. ¿No? En este caso, deben hacer clic aquí y con eso ya estaría la asistencia. Pero, ¿me puede confirmar si tengo ya mi asistencia en la plataforma? Porque tengo problemas aquí. Y necesito confirmar si ya la tengo. ¿Me puede ayudar, por favor? Ya, no le entendí muy bien porque acá creo que están asesinando un carro, entonces se escuchó entrecortado, pero ya creo que le entendí que quieren ver si es que ha marcado la asistencia, ¿no? Entonces, yo para ver eso ahí, yo me voy a informe, ¿verdad? Y aquí en informe yo ya veo quiénes han marcado. Entonces, aquí veo, por ejemplo, Ingeniero, ayúdeme con mi asistencia, soy Kimi. Aquí yo veo la asistencia de todos ustedes. Déjenme ver, los que no han marcado hoy día son Rivone Chaguay, Chaguay López, Castillo Barzola, Henry Alvarado.
Pero ahí, ¿por qué no puede marcar? Es que no me coge, no me carga la página de la plataforma, no sé por qué, pero estoy O desde el sea, teléfono. o sea, la plataforma está lenta. La plataforma Sí, no me coge, ingeniero, ayúdeme con la cosa. Estoy aquí desde el Por teléfono. ejemplo, yo ingreso a enviar asistencia, me sale la fecha, me sale la hora, me sale presente, pero no me sale la opción de poder marcarla ni enviarla. exactamente. Pero, Así me pasó a mí. pero Mosquera Ayala, usted ya marcó. Miren, aquí cuando ustedes tienen 2 de 2, quiere decir que ya marcó. Por eso no se le habilita el botón. Pero yo no he marcado si recién ingreso, ingeniero. Por eso es que le estoy diciendo de la Pero- novedad que tengo. Pero En yo, otras veces hemos puesto un botoncito aparte, sí, hemos hecho un sí, la proceso. asistencia ustedes tienen que marcar. Pero en este caso, tal vez cuando usted está refrescando, sin querer le dio ya clic a la asistencia. Porque la suya, la de Mosquera Ayala, ya está marcada. La de Kimi no está marcada. Entonces, Ayúdeme marcándole, Yo que ir a ingeniero. hacer ingeniero. tal vez ahí estoy refrescando. Entonces, tal vez la de Kimi, pero Kimi dice que no le carga la página. O sea, es un problema de velocidad del internet. Ya, entonces, voy a ver si le ayuda a Kimi, ya que está aquí. Entonces, Sí, ingeniero, ayúdeme porque no me carga la página de la plataforma. déjeme ver. Aquí está Kimi Alvarado. Entonces, ahí yo le estoy colocando manualmente. Yo estoy recién, primero entrando. Primero le puedo le marco. Porque Claro, estaba usted- ingresando a ingresando a la usted- plataforma y se me corta el sí, Zoom. eso es que les decía yo que ustedes tienen un abanico de 7 de la mañana a 11 de la noche. Entonces, tal vez como todos en este momento se conectaron a la página se pone pesada y la velocidad de refresco es lenta, ¿no? Especialmente dependiendo del plan que ustedes tengan en sus teléfonos. Entonces, puede ser eso, pero de ahí ustedes pueden Yo probar. tampoco pude poner la asistencia. Sí, de ahí ustedes pueden probarlo antes o después. En el caso suyo, lo que puede haber sido es que mientras se estaba refrescando, usted sin querer tal vez le deslizó el dedo y se le marcó automáticamente, porque ya su asistencia, como ya le indiqué, ya está marcada. Sí, mire, Mosquera, vamos a ver. Mire, Mosquera Yara ya está marcado. ¿Y La mía, Rislino Joyce. cuál es la suya? Rislino Joyce. Miss o yo. A ver, ayúdeme a buscar allí. Abajo de Kimi está. Ahí está. Ah, Ruiz, Joyce. Todavía no ha Sí, marcado. aquí está. Es que no pude. Ah, ya, yo les voy a ayudar ahorita. Pero recuerden ustedes que pueden tratar de hacerlo antes, porque lo más probable es que ahorita, como les digo, esté pesado la asistencia, ¿no? Entonces la página se pone pesada. Igual ustedes, si no pueden en determinado momento, pueden probar después, ¿sí? No hay problema con eso ahí. Ya, igual en determinado momento, como ustedes me ponen la asistencia aquí en Zoom, yo podría, si es que me avisan, si es que ustedes me indican, yo podría verificar que ustedes vinieron a Zoom, ¿verdad? Y ponerles la asistencia en el aula virtual para, para dar por válida esa asistencia, pero tendrían ustedes que indicar, ¿sí? O sea, no sería tan automático. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay más novedades con este tema, yo creo que continuaríamos. Continuaríamos por donde nos habíamos quedado. Yo creo que nos habíamos quedado más o menos por allí. Ahí creo que se puede ver.
Ahí creo que se ve mejor. Ya, entonces nos habíamos quedado por aquí donde habíamos visto generalidades de la seguridad, habíamos visto el tema de las amenazas, vimos que en determinadas clasificaciones las amenazas se pueden considerar como naturales, es decir, cosas que pueden pasar y que no están dentro de nuestro control, y personales, en este caso entre las personales teníamos las que pueden ser intencionadas, ¿verdad? Y las no intencionadas. Las no intencionadas podrían ser descuido de un personal de una organización, y las intencionadas, a su vez, pueden tener dos motivaciones. La una motivación es los curiosos que simplemente tratan de husmear para ver, para probarse, o sea, lo hacen como una especie de prueba. Y los que tienen intenciones maliciosas, que ya vendrían a ser los delitos informáticos, de los cuales son los que más tenemos que cuidar, ¿no? Bien, entonces veamos los factores de riesgos tecnológicos. Nos habíamos quedado hasta allí. Habíamos visto que uno de los riesgos que tenemos que considerar son los virus informáticos, ¿no? Entonces, ¿qué es un virus? Un virus no es otra cosa que un programa, generalmente ya está codificado, y este programa tiene la propiedad que se puede replicar, o sea, a sí mismo, se puede sacar copias de sí mismo, y esas copias, generalmente estos programas se añaden a programas legales, ¿verdad? Se añaden a esos programas legales para a través de esos programas seguir infectando a más personas, ¿no? Entonces, esa es la propagación. Es casi idéntico con lo que nos está pasando con la pandemia, donde tenemos un virus que está en el aire. Entonces, cuando ese virus ingresa a nuestro cuerpo, utiliza las células de nuestro cuerpo para replicarse, y una vez que se replica, llega a otras personas para contagiarlas. Es igualito, ¿no? Entonces, ahí está la definición del virus. Bueno, la naturaleza de los virus informáticos generalmente son dañinos y generalmente tratan de pasar desapercibidos, igualito que nos está pasando con las pandemias, hasta que los usuarios sufren las consecuencias, ¿no? Entonces, al igual que el virus que estamos recibiendo en estos momentos en la pandemia, es un virus que no sabemos que lo tenemos, y como no sabemos que lo tenemos, lo estamos contaminando a las demás personas, y únicamente cuando ya tenemos los síntomas, entonces ahí nos enteramos de que tenemos un virus, y ahí también podemos suponer que hemos contagiado a otras personas. Así igualitos son los virus informáticos que contagian las computadoras, y ahí están, contagia hasta que nos damos cuenta de algún daño que ha causado, y en ese momento pues ya sabemos que ha ocurrido un daño perdón, estoy que me trabo. Ya sabemos que ha ocurrido un daño, y que entonces las otras computadoras con las cuales compartimos información también podrían estar contaminadas, ¿no? Los virus varían, ¿verdad? Algunos simplemente ponen anuncios que no hacen ningún tipo de daño, y otros pueden hacer perder toda la información. Entonces, de allí por lo cual tenemos que cuidarnos. Bien, ¿cuáles son las características de los virus informáticos? Primero es la autorreproducción, ya lo mencionamos, que es la capacidad de poder replicarse a sí mismo, es decir, sacarse copias sin que el usuario intervenga, ¿no? Cuando nosotros queremos sacar copia de un programa, hacemos un copy-paste, ¿verdad? Pero los virus, ellos se sacan copias sin la intervención de un usuario, ¿no? Otra característica es la infección, que es la capacidad que tiene ese código de programación de poder alojarse en diferentes otros programas para así seguirse contaminando, ¿no? Entonces, el, el virus original no se queda allí, sino que se saca copias y se pone en otros programas, y entonces los otros programas también contagian. Bien, ¿cuál es el propósito de estos virus informáticos? Generalmente es afectar el software. Las instrucciones que suelen tener, suelen agregar archivos al sistema, o suelen manipular el contenido de los archivos que ya existen, y en algunos casos los eliminan parcial o totalmente, ¿no? Entonces, es un poco difícil saber, o sea, qué hacen estos virus. Como les digo, agregan archivos,
¿verdad? Para que estos archivos tienen información maliciosa o manipulen el contenido de los archivos existentes para que no trabajen bien, ¿verdad? O también para que no trabajen bien los eliminan, ¿verdad? O eliminan una parte para que el sistema caiga en error. Entonces, es un daño, digamos que es un daño importante, ¿no? Que pueden provocar. También pueden afectar el hardware. El hardware, aparentemente uno pensaría que un software no puede dañar un hardware, ¿no? Sin embargo, existen ciertos virus que podrían dañar el hardware tal vez de manera independiente, o sea, de manera indirecta. Por ejemplo, si ustedes tienen sus celulares, entonces un virus podría generar tantos procesos que podría sobrecalentar su unidad de procesamiento de su celular y disminuir la vida útil. También los virus podrían consumir mucha batería de su celular para poder disminuir también el uso de la batería útil. Antiguamente habían virus que dañaban ciertas partes del disco duro. ¿Cómo lo dañaban? Porque el disco duro tiene un tiempo de vida de escritura y lectura. Entonces el virus se pasaba todo el día escribe y borra, escribe y borra, escribe y borra, escribe y borra, hasta dejar este sector del disco duro dañado, o un sector importante del disco duro dañado, y de esta manera inutilizaban un disco duro. Entonces, que el virus puede dañar el hardware no es tan común, pero es posible. Hoy en día nosotros utilizamos software en los dispositivos microcontroladores de la robótica. Un virus que se filtre en un chip de microrobótica podría causar un daño físico. Podría, por ejemplo, si tenemos un brazo robótico que tiene que ir para arriba y el virus le dice, en vez de irte para arriba, ándate para abajo, entonces ese movimiento hacia abajo podría dañar el brazo robótico y sus componentes, ¿no? Porque podría chocarse con algo. Entonces, no es algo muy común, pero es posible, ¿sí? Es posible que disminuyan la vida útil de su hardware. Bueno, vamos viendo un poco la clasificación de los virus, ¿verdad? Estos pueden clasificarse según sus propósitos o según sus comportamientos, ¿verdad? O también según sus consecuencias. Entonces, realmente existen muchas clasificaciones de los virus. Es un poco difícil con tantas categorías que hay y cada día aumentan. Pero aquí vamos a ver clasificaciones que de alguna manera son conocidas y aceptadas, ¿no? Como les digo, hay muchas, pero aquí vamos a ver algunas de ellas para que ustedes se familiaricen con las clasificaciones de los virus, ¿no? Y como les digo, cada vez existe, ¿verdad? Cada vez existe nuevas categorías que están saliendo porque existen nuevas modalidades de los virus, ¿no? De hecho, hay muchas nuevas categorías que incluso yo, actualmente, hay unas categorías que yo no conozco o no sabía o no estoy familiarizado porque son relativamente nuevas. Bien, entonces tenemos los virus genéricos o los virus de archivos. Estos son los virus más tradicionales. Estos de aquí pues se alojan como un archivo ejecutable y se replican a otros programas mientras están en ejecución. Entonces este es el típico virus, ¿no? Este virus genérico generalmente está esperando a que se cumpla alguna determinada condición, como que puede ser la fecha del sistema o el número de archivos en un disco, ¿verdad? Entonces cuando se cumple una condición, el virus comienza su rutina dañina, que puede ser con la destrucción de la información o la replicación o simplemente inhabilitar el sistema operativo, ¿no? Todo depende del propósito del virus. Entonces, este es el más tradicional. Tenemos otros virus que son clasificados como mutantes, ¿verdad? Es igual al virus genérico, pero cuando se replica no se saca copias iguales al virus original, sino que se saca copias mutadas, ¿no? ¿Sí? Esta tecnología yo no la conozco muy bien, pero la idea es que si yo tengo un antivirus y este antivirus detecta el virus original y lo elimina, las copias que han mutadas ya no son igual al original, entonces se le hace más difícil al antivirus
poder detectar, ¿no? Entonces es mucho más difícil acabar con este tipo de virus que muta. Tenemos los virus residentes. Estos virus residentes tienen el modo de ataque de que infectan los archivos que son más empleados por el usuario, generalmente los archivos del sistema, y entonces el virus, como está infectado archivos del sistema que de ley tienen que estar cargados en la memoria, el virus se carga en la memoria, ¿verdad? Y si usted le pasa un antivirus y el antivirus limpia su disco duro, el virus como está en la memoria, pues dice, bueno, lo vuelvo a reinfectar. Entonces usted elimina el virus y el virus está que se reinfecta, porque el virus lo puede usted eliminar del disco duro, pero si está cargado en la memoria es más difícil de eliminarlo. Ahora, si el virus está cargado en la memoria porque se fusionó con un sistema, con un archivo del sistema operativo, entonces allí generalmente la manera de limpiar ese virus es mucho más complicada que los virus tradicionales, ¿no? Este es un virus un poco más difícil de eliminar, ¿sí? Son un poco más duros de matar. Bien, tenemos otra categoría que son los virus recombinables. Estos virus intercambian códigos con otros virus para hacerse virus más nuevos, no reconocibles, ¿verdad? Y más infecciosos, ¿no? Entonces, estos simplemente lo que hacen es que cogen código, lo reutilizan y crean nuevos virus. Y entonces esto hace que para los antivirus sea un poco más difícil de monitorearlos. Tenemos los virus Bounty Hunter. Por ejemplo, esta categoría para mí no es tan conocida. Estos virus son cazarrecompensas y están diseñados para atacar un antivirus en particular. Yo sí me he dado cuenta de este tipo de virus porque, por ejemplo, cada vez y cuando mi antivirus deja de trabajar. Y es como que algo atacar al antivirus para que el antivirus no estuviese activo. Entonces, cuando el antivirus no está activo, cuando yo abro el antivirus y como que recién se carga o sale un error, yo me he dado cuenta que algo ha atacado a mi antivirus, ¿no? Entonces son este tipo de virus que inutilizan los antivirus para que otros virus puedan entrar a la computadora y no sean detectados. Tenemos un virus más tradicional que es antiguo, pero no por ser antiguo deja de ser peligroso, y son los caballos de Troya, ¿no? Estos caballos de Troya son virus, ¿verdad?, que realizan funciones que no son conocidas por el usuario para tomar el control del sistema. Estos caballos de Troya, por ejemplo, cuando ustedes se descargan un juego o se descargan una aplicación, o cuando ustedes por internet dicen, aquí, descárgate aquí el programa gratis, o descárgate aquí el Windows gratis, o el Office gratis, o descárgate el programa de impresora gratis, todos estos programas que están en sitios que no son certificados, pueden tener códigos maliciosos, o sea, códigos metidos dentro de los programas legales, con la intención de permitir el control y el acceso a su computadora. Entonces, ustedes usan esos programas, creen que esos programas funcionan bien, pero no saben que por detrás, por debajo de la mesa, estos programas están tomando su información y enviando información o informando de que hay una computadora a la cual puede ser accesada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estos programas también abundan en los celulares. Por ejemplo, creo que yo sí estaba conversando el otro día con ustedes, el tema de WhatsApp Plus. Tengo entendido, yo no lo he comprobado, pero tengo entendido que esto de WhatsApp Plus, que no es oficial de WhatsApp, que les permite ciertas opciones, cuando ustedes lo utilizan y ustedes tienen más opciones, pero esas mismas opciones o todo lo que ustedes ven, escriben o envían, también está siendo replicado a una tercera persona que está registrando todo lo que ustedes hacen y que en determinado momento podría tomar control, ¿verdad?, de su cuenta. Entonces, la recomendación sería no descarguen aplicaciones de sitios que no están debidamente certificados. Incluso en sitios debidamente certificados como la Google Play, hay programas que de alguna u otra manera logran burlar la seguridad que tiene el sitio y logran meter código malicioso, ¿no? Entonces, como les decía, antiguos, pero todavía peligrosos. Tenemos los virus de gusanos. Estos virus utilizan la infraestructura de la red para propagarse de una manera exponencial, ¿no? Estos virus lo que hacen es que le cae a una computadora y toda la red de la organización
comienza a caer las máquinas, ¿no? Yo, por ejemplo, lidié con uno que se llamaba el Blaster. El Blaster cayó en la empresa y cayó en una computadora, tal vez por un pendrive, y entonces comenzó a infectar toda la red. Y para poder erradicarlo, tuvimos que apagar toda la red, revisar todas, absolutamente todas las máquinas de la red, y allí poder erradicarlo porque no fue fácil. Entonces estos virus son también difíciles de erradicar porque no se contagian solamente en la computadora, sino que van por la red infectando a todas las computadoras de la red, ¿no? Bien, tenemos otros virus que son de amenazas combinadas. Esto creo que ya lo vimos anteriormente. Entonces estos tienen las características, virus de todos los programas que aún... Déjame arreglar aquí. Ya, se trata de los programas que poseen las características de virus, como son, por ejemplo, los troyanos y los gusanos, ¿verdad? Dándole gran capacidad de multiplicación, difusión y daño. Entonces, actualmente, pues, los creadores de virus tratan de hacer virus que sean más difíciles de identificar, ¿verdad? Y de eliminar. Entonces, utilizan una combinación de todos los anteriores para poder realizar ese tipo de ataque. Tenemos otro tipo de virus. Estos son los virus de correo electrónico. Estos de aquí llegan por correo electrónico, por eso es que ustedes han recibido el consejo de no abrir correos electrónicos de los cuales ustedes no conocen, y peor aún, abrir archivos adjuntos de correos electrónicos que no conocen, porque allí utilizan diferentes técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, ahí estamos viendo que usan doble extensión, es decir, ustedes ven un HTML, ustedes ven un PDF, pero internamente ese es un archivo ejecutable, ¿no? Entonces, con ese archivo ejecutable logran instalarle en su máquina algún malware, ¿verdad? Para poder tomar control de su máquina, y muchas veces toman el control de su cuenta de correo, ¿no? También por correo se recibe lo que es la ingeniería social. La ingeniería social sirve para engañarlos a ustedes, para que confíen y que ustedes ejecuten un código malicioso de algún archivo adjunto. Por ejemplo, les dicen, mira, aquí está la factura que me pediste, o mira, encontré esta foto tuya, ¿sí? No sabía que tú hacías eso. Entonces, utilizan técnicas de engaños, técnicas psicológicas para que ustedes abran el contenido y sin que ustedes lo sepan, se instale un software por debajo de la mesa para tomar control de su computadora. ¿Sí? Aquí dice que algunos virus para que actúen basta con visualizar el mensaje, ¿sí? Y esto no estoy muy seguro de cómo lo puedan hacer, ¿verdad? Yo hasta la fecha a veces sí veo los mensajes porque soy curioso, pero no sé cómo lo hacen, ¿no? Entonces, ya tendría que investigar un poco, o no sé si algunos de ustedes pueden investigar un poco cómo a un virus, solamente viendo el mensaje, no abriéndolo, solamente observándolo, puede infectar a la computadora. Entonces, si alguno de ustedes lo investiga y lo comparte aquí en clase, entonces podría, pesa como punto de actuación en clase, ¿no? Porque esa es una duda que yo tengo. Esto, la verdad que no me he tomado el tiempo de verlo. Yo generalmente a veces sí veo los correos. Puede ser que al momento de ver los correos haya yo permitido la entrada de algún virus, pero yo los abro porque no entiendo cómo podría funcionar esa tecnología de que un virus se instale solamente por visualizar el mensaje, ¿sí? No lo entiendo muy bien, así que si alguno de ustedes, ¿verdad?, tiene esa... Ingeniero, disculpe, le habla Sale Martillo, le habla. Disculpe que lo interrumpa. Yo hace varias semanas atrás me llegó un correo que decía que no era seguro. Eso significa que sí que tiene entonces virus ese correo. Lo que pasa es que todavía no hemos visto otra técnica de engaño que se llama phishing, ¿verdad? Entonces, cuando usted recibe un correo y le dice el correo no es seguro, a veces los servidores de correo, ¿verdad? Como por ejemplo Gmail o Hotmail, ya tienen instalados ciertos motores o ciertos filtros, ¿verdad?, para identificar dominios o correos que están en listas negras, o contenidos de correos que están en listas negras. Entonces,
Cuando nos llega un correo y pasa por el filtro del servidor lo identifica o como spam o como es un dominio que ha sido reportado, ¿verdad? O como es un usuario que ha sido reportado, y entonces no lo identifica, ¿sí? Pero los delincuentes, los ciberdelincuentes, ¿verdad? Tienen muchos sitios y tienen muchas cuentas de correo, entonces probablemente muchos de esos correos pasen ese control. Entonces, puede ser ese el caso. Pero también hay el otro caso que es el mismo hacker que le dice, este correo ha sido identificado como un código malicioso. Y les pide una cosa así como, para validar que no estés infectado, pon tu usuario y tu clave. O sea, los invitan a poner su usuario y su clave, ¿verdad? Sospecha de que hay un código malicioso que a lo mejor ha tomado control de su máquina. Entonces los tratan de engañar para que ustedes ofrezcan su usuario y su clave y que entonces le roben la cuenta, ¿no? Entonces, puede ser cualquiera de los dos casos, para eso habría que analizar y ver el correo. En todo caso, lo más sano sería no abrir el correo y eliminarlo. Yo todos los lunes recibo más o menos 5 correos de hackers, porque como mi cuenta de correo ya tiene tiempo y las cuentas de correo las roban de sitios que son inseguros, entonces yo recibo mucho ataque de este tipo, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta que todos los lunes, ¿verdad? Es cuando ellos lanzan su campaña de ciberdelincuencia, y también los jueves, ¿no? Entonces, los lunes y los jueves son los días que recibo. Yo siempre estoy reportando así cuentas maliciosas, pero a veces las leo como para ver de qué se tratan esos engaños, ¿no? En este caso, yo pensaría que tal vez usted, el que le detectó que es un código malicioso es el mismo servidor de correo. Yo le haría caso, ¿verdad? O simplemente no confiaría en lo que me dice ahí. Si me dice, si cualquier correo le pide a usted que ponga su usuario y su clave, o cualquier correo le dice a usted que tiene poco tiempo, o si cualquier correo, cuando estén con ese tipo de correos, yo pensaría que es mejor eliminarlo y no es bueno confiar en ese correo. Los micrófonos están abiertos, no dejas escuchar la clase. Ya lo cerré el micrófono. Ya, entonces estábamos aquí en el correo electrónico. Entonces yo les decía que este es un ataque preferido por el tipo de ataque phishing, perdón, que es un ataque, pero es un ataque más de ingeniería social, ¿sí? Y como les decía, si alguno de ustedes pues investiga esto de aquí, porque yo también tengo la duda, no lo he investigado, entonces se pueden ganar su punto de participación en clase a ver cómo es que un virus contagia solo con visualizar el mensaje. Bueno, cuando ustedes reciben ataques a sus correos electrónicos, muchos de estos códigos maliciosos son capaces de apoderarse, ¿verdad?, de su libreta de direcciones. Entonces se apoderan de su libreta de direcciones y quiere decir que tienen acceso a todos sus contactos, y generalmente estos contactos van a ser la próxima víctima de estos correos. Por eso es que si usted recibe un correo, por ejemplo, de un amigo que nunca le escribe, de repente le escribe, le dice, oye, necesito ayuda, ayúdame abriendo este archivo, no le hagan caso, porque probablemente sea que su amigo fue atacado, se le robaron la cuenta y ahora quieren robarse su cuenta, ¿sí? Entonces, tienen que tener mucho cuidado, mucha psicología, porque estos hackers de verdad que créanme que unos son una obra de arte de la psicología para robarle la cuenta, y otros son muy ingenuos, pero igual tratan de atacar, ¿no? Por ejemplo, hay unos que dicen, el típico que yo recibo todos los lunes es que alguien de Singapur, por ejemplo, alguien de Singapur dice, hola, soy una anciana de 70 años, me han detectado cáncer, me voy a morir y tengo una fortuna de $2 millones, pero he descubierto que usted es buena gente y yo quiero compartir mi fortuna con usted, y para poder dejarle mi fortuna necesito que usted me dé su tarjeta de crédito, su número de cuenta, su cédula y sus datos para yo poder enviarle esos $2 millones. ¿Sí? Entonces, o sea, esos son unas historias que no sé quién las pueda creer, pero así llegan. Y hay otros que son un poco más
creíbles. Por ejemplo, a mí me suele llegar a veces que dice, su cuenta de PayPal ha sido hackeada, hemos notado una actividad inusual en su cuenta, ¿verdad? Para comprobar su identidad, necesitamos que usted valide su cuenta en este link que le damos a conocer. Si usted no valida su cuenta en 5 días, su cuenta será cancelada por motivo de movimiento malicioso. Entonces uno se asusta, ¿verdad? Uno se siente intimidado, no quiere perder la cuenta. Entonces uno da clic en ese link lo lleva a una página falsa donde usted mete sus credenciales y en esos momentos se apoderan, ahora sí, de su cuenta de PayPal. Y si usted tenía dinero, pues allí se lo roban, ¿verdad? Y si usted no tenía dinero, utilizan esa cuenta para chantajear a un tercero para que le depositen esa cuenta. Entonces, cuando viene la investigación, ¿verdad? No encuentran al hacker porque el hacker no es el dueño de la cuenta, sino que usted es el dueño de la cuenta. Entonces, usted quedaría como sospechoso de ese delito informático, el cual usted no participó, pero que utilizaron su cuenta para mover ese dinero sucio. ¿Sí? Entonces, estas técnicas que vemos aquí son el día al día. En esta pandemia el delito informático se ha incrementado, creo que en un 400, 500%. Entonces, debemos de tener cuidado, ¿no? Imagínense, si a nosotros de sistemas nos ven la cara, imagínense cómo serán las personas que no tienen conocimiento de la informática, ¿sí? Muchos de estos, ustedes los van a ver en las noticias que han sido timados. Bien, entonces ya vimos los que atacan por correos electrónicos, ahora vamos a ver los que atacan por las redes. Los que atacan por redes dice que coleccionan contraseñas para acceder a las redes, para luego reproducirse y dispersar sus rutinas destructivas en los ordenadores que están por ahí, ¿no? Yo diría que los de tipo gusano son estos de aquí, pero el punto aquí es que este tipo de virus dice que colecciona contraseñas, ¿no? Eso quiere decir que esas contraseñas que han logrado obtener podrían ser vendidas a algún hacker que quiera realizar un ataque más específico. Tenemos los virus del sector de arranque. Estos son antiguos, ¿verdad? Estos se alojan en la sección del disco, que están las instrucciones de cargar el sistema operativo a la memoria, de tal manera que el virus, ¿verdad?, llega a la memoria primero antes que el sistema operativo y antes que el antivirus, y de esa manera el virus, estando escondido en la memoria, es difícil de sacarlo de allí, ¿no? Para poder erradicar este virus tenemos que inicializar la computadora con otro dispositivo de arranque que pueda limpiar el primero para que no se cargue la memoria. Entonces, estos son más, o sea, se esconden, ¿no? Los virus lo que buscan es maneras de esconderse. Tenemos también los virus de macros. Estos virus de macros atacan archivos como por ejemplo los de Microsoft. Entonces, las macros son una herramienta que permite automatizar acciones dentro de la hoja de cálculo, ¿verdad? Y estas macros pueden ser bastante potentes. Entonces, una macro maliciosa, ¿verdad?, en un documento de Word puede hacer que la macro podría hacer como que su documento de Word se contacte a un sitio web donde se descargue un virus y de esta manera infectar la máquina, ¿no? Entonces, las macros son potencialmente peligrosas. Por eso es que ustedes, cuando abren un documento de Word y de Excel y que el mismo software le dice que se ha detectado que el documento tiene macros, y le pregunta a usted si desea activar las macros. En el momento que usted activa las macros, usted potencialmente puede permitir que el código malicioso haga sus acciones maliciosas. Entonces, si usted conoce el documento, conoce que tiene macro, confía en el origen de ese documento, usted puede activar la macro. Pero si usted se descarga un documento de internet, y ese documento de internet tiene macros, lo más aconsejable sería no activarlas e incluso no tener ese documento en su máquina, o sea, borrarlos. Bien, dice aquí que estos virus son fáciles de programar y se dispersan a través de anexos de email, copias de archivos utilizando medios extraños, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de virus puede tomar control de su correo, tomar control de sus contactos y enviar ese archivo de Excel. Este es otro método. No sé si ustedes han visto, bueno, tal vez no han visto, pero por correos les suele llegar hola, te envío la cotización que me pediste, y es un archivo de Word o es un archivo de Excel.
Los hackers, si no le mandan la doble extensión, le mandan un documento de Word o Excel que tiene macros, con la intención de que usted active las macros y de esa manera infectar su máquina. El punto es que uno, por ejemplo, nosotros tal vez no caeríamos en ese juego, ¿sí? Pero ellos envían no a un usuario, o sea, no es que ellos dicen, voy a atacarte a ti. No, ellos dicen, voy a atacar a 10.000. Y de los 10.000, ¿verdad? Unos 100 han de caer en la trampa, ¿no? Entonces ellos mandan un ataque masivo, lo que se llama una campaña de ataque, y entonces de esa campaña de ataque pues siempre hay un iluso, incluso a veces no caemos ni siquiera porque no tenemos conocimiento, sino porque ese día recién nos levantamos y dicen, veo un archivo adjunto, voy a ver qué es, dan doble clic y ya se infectaron, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser por falta de conocimiento, sino que puede ser un descuido, y por un descuido ustedes pueden caer infectados. Tenemos los virus de Internet, estos se suelen alojar en las páginas web. Cuando los usuarios acceden a estos sitios, el virus se descarga y se ejecuta en su sistema, pudiendo modificar o destruir la información almacenada. Entonces, cuando ustedes van a esos sitios que les piden, déjame descargarte una cookie, ¿verdad? O que tienen activado el JavaScript, entonces son sitios potencialmente peligrosos, ¿no? Por eso, cuando ustedes naveguen por Internet, siempre se aconseja que vayan a páginas verificadas para no ir a páginas de dudosa procedencia que pueden tener virus, ¿no? Aquí, como es el usuario que visita la página, pues obviamente el usuario cae en riesgo de infectarse, ¿verdad? Y es muy fácil infectarse por estos medios, ¿no? Porque todo el mundo tiene acceso a Internet, entonces una página puede ser visitada por muchísimos usuarios. Y esto, a grandes rasgos, son algunas clasificaciones de los virus, no son todas, todo depende del punto de vista, ¿verdad? Hay otro tipo de clasificaciones. Entonces, no sé si hasta ahí alguno de ustedes tenga alguna duda, pregunta, inquietud. ¿Alguna inquietud, jóvenes? ¿Cómo ha sido su interacción con los virus? ¿Los han visto? ¿Los han atacado? Sí, en mi Cuando caso se, yo sí he formateado unas 3 veces la máquina por virus. cuando se va a descargar alguna aplicación también. Y por eso es bueno que siempre tengan un buen firewall, un buen antivirus. Miren, la verdad que yo soy un poco, me he acostumbrado, ¿no? Porque yo vengo de una generación donde nos descargamos las cosas gratis de Internet, entonces yo me he acostumbrado a no pagar licenciamiento, pero en las últimas épocas, con tanto código malicioso, creo que no es una mala inversión pagar un buen antivirus, ¿sí? Para estar medianamente protegido, no totalmente protegido, pero medianamente protegido, porque es que cada vez se inventan cosas y cosas y cosas, ¿no? Pero en el Windows 10, el Windows Defender ayuda bastante a controlar eso. En el Windows 10, el Windows Defender, tengo entendido que ya es lo suficientemente robusto como para no necesitar un antivirus. Sí, entonces puede ser lo suficientemente fuerte, pero recuerden ustedes que también nosotros a veces descargamos software como... Exacto, a eso iba. Cuando uno quiere instalar un software gratis, lo desactiva y ahí es que lo volvemos vulnerable a nuestra máquina. Exactamente, entonces, lamentablemente así, ese es el riesgo que corremos. Entonces, es un poco difícil en nuestra cultura, tal vez en las culturas que tienen un poquito más de recursos, lo puedan hacer, ¿no? Pero en el caso de nosotros que tratamos de instalar todo lo que sea gratis porque no tenemos como para gastar tanto licenciamiento y protección en las computadoras, creo yo que también podemos utilizar otros tipos de seguridades, como puede ser tener respaldos en la nube, tener antivirus gratis que son buenos, buscar referencias de las páginas o los programas que nos vamos a descargar, ¿sí? Son buenas prácticas que podemos ir logrando.
Bueno, hablemos ahora entonces de los hackers, ¿no? Ya hablamos de los virus, ahora hablemos de los hackers. Estos hackers son personas que tienen conocimientos técnicos y de informática muy avanzados y que tienen muchas habilidades, específicamente vulnerando la entrada a sistemas informáticos, ¿no? Digamos, sin tener un acceso autorizado. Entonces, más o menos eso es lo que se entiende por un hacker, ¿no? En este caso, eh, yo creo que no caigo en la categoría de hacker, soy una persona con instrucción informática, pero no me considero hacker, ¿verdad? Pensaría que ustedes tampoco no son considerados como hackers, aunque sí hay, no sé si en el caso de ustedes exista, pero sí hay jóvenes que desde los 12, 14 años se han metido en este mundo y que digamos que a los 18, 20 años tienen bastante conocimiento oscuro de la informática y que podrían ser considerados por lo menos unos hackers primarios, ¿no? Y hay otras personas también que se han metido en este tema que podrían ser considerados hackers, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo no tengo mucho contacto con el ingeniero Domínguez, pero yo siempre veo que él está en temas de ciberseguridad, ¿verdad? Y en temas de redes, entonces pensaría que él de repente tiene algún conocimiento avanzado de hacker. Yo soy un instruido informático nada más. Bien, entonces ya hablamos de los hackers, ¿verdad? Ahora, los hackers es una palabra muy generalizada. Cuando nosotros hablamos de hacker, pensamos que son personas malas, ¿verdad? O sea, se le ha dado una mala connotación a la palabra hacker, eh, porque la mayoría de los hackers que conocemos son malos, ¿no? Pero realmente el término de las personas malas se llaman crackers, ¿verdad? Los crackers son personas con conocimientos avanzados y técnicos en el área de la informática, ¿verdad? Igualito que los hackers, pero que estos enfocan sus habilidades hacia la invasión de sistemas informáticos a los que no tienen acceso, ¿no? Entonces, veamos por acá, estos enfocan sus habilidades a la invasión, ¿verdad? Y déjenme ver. Sí, es básicamente lo mismo. Entonces, los hackers y los crackers tienen el mismo sentido, ¿no? Pero la diferencia con los crackers es que ellos persiguen el objetivo de destruir parcial o totalmente el sistema, o sea, a ellos los mueve este objetivo de aquí, o de obtener un beneficio personal que puede ser tangible o intangible, ¿no? Tangible puede ser dinero, intangible podría ser tal vez algún tipo de información que los ponga en una posición de poder más elevada, ¿no? Mientras que los hackers, ¿verdad? Ellos simplemente quieren ser reconocidos como que ellos son lo suficientemente buenos para acceder a un sistema informático a la cual no están invitados, ¿verdad? Y también para probar que existen fallas de seguridad en un sistema informático, ¿no? Entonces es algo así como, oye, es algo así como que ustedes estén durmiendo en su casa. Es algo así como que ustedes están durmiendo en su casa y de repente se levantan y ven una persona parada allí y le dice, hola, soy un hacker, tu casa no es segura porque yo pude ingresar, ¿no? Entonces ustedes se pegan el susto de la vida, pero de ahí no pasa nada, ¿no? Y en cambio un cracker, ¿verdad? Un cracker sería algo así como una persona que entra a su casa y ustedes se levantan y lo ven al cracker allí y le dicen, hola, soy un cracker, dame todas tus cosas de valor. Entonces allí sí ustedes los cogen, digamos que O sea, sin, el hacker es por reconocimiento o por ego. Y el cracker exactamente, es por beneficio personal. exactamente. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. Entonces, lo que pasa es que a todos los ponen en el mismo barrio. El hacker y el cracker piensan que es lo mismo. Piensan que el hacker es el mismo que que busca beneficio personal. ¿Sí? Pero son un poquito diferentes. Lo que pasa es que el término popular es hacker. ¿Sí? Entonces la gente dice, hacker, es un malo. Sí, pero no todos los hackers son malos. ¿Sí? La mayoría son malos, pero no todos son malos. Bueno, entonces esa es la diferencia, tienen motivos diferentes, ¿no? Veamos algunos conceptos, dicen,
Un mecanismo de seguridad informática es una técnica o herramienta que se utiliza para fortalecer la confidencialidad, integridad y o la disponibilidad de un sistema informático, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un mecanismo de seguridad informática. Vamos a ponerlo ahí con otro color. Ya, es una técnica o herramienta que se utiliza para fortalecer la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de un sistema informático, ¿no? La confidencialidad es cuando yo no quiero que todo el mundo se entere qué es lo que tengo allí de información, ¿verdad? La integridad es cuando lo que yo tengo guardado, ¿verdad? No quiero que nadie me lo elimine, me lo borre, me lo cambie, sino así tal cual como está, lo quiero yo tener guardado. La disponibilidad es cuando yo lo necesite, entonces yo digo, aquí está, y no como por ejemplo cuando ustedes, lo que le pasó a determinado banco, que ustedes querían hacer alguna transacción, y el banco le decía, oh, lo siento, en estos momentos no podemos brindarle servicio, ¿no? Entonces ahí no había disponibilidad. Entonces ese esquema de seguridad de ese banco falló porque no garantizó la disponibilidad, ¿no? La confidencialidad sería algo así como que si ustedes tienen una cuenta de banco y ustedes no desean que su familia o su esposa se entere cuánto ustedes tienen en la cuenta, entonces eso es confidencial. La integridad es que si ustedes tienen $1000 guardados ahí en su cuenta, ustedes van a consultar, no les aparece 100, tienen que seguir los 1000 allí, o sea, la información no cambia. Y la disponibilidad es que cuando ustedes quieren acceder a esa información, la tengan disponible, ¿no? Entonces, eso es un mecanismo de seguridad informática. Tenemos muchos mecanismos de seguridad informática, cuál esquema se aplique va a depender de qué tipo de sistema, de qué función y de qué factores de riesgo sean los que estén amenazando a ese sistema. Bien, entonces vamos viendo la clasificación de los mecanismos de seguridad. Entonces tenemos los preventivos, ¿sí? Estos preventivos actúan antes de que un hecho ocurra y su función es detener agentes no deseados, ¿no? Un preventivo, en el caso de ustedes, ¿verdad? Podría ser instalar un buen antivirus, podría ser sacar respaldos, podría ser verificar los sitios que van a navegar para saber que están seguros, ¿no? Entonces eso sería un preventivo. Detectivos, estos son los que actúan antes de que el hecho ocurra y su función es revelar la presencia de agentes no deseados en algún componente del sistema. Estos se caracterizan por dar un aviso o registrar la incidencia. Entonces, esto es como cuando ustedes están navegando, ¿verdad? Y entonces el antivirus le dice, cuidado, advertencia, la página que usted quiere visitar no está comprobada o está reportada. No, o también cuando ustedes reciben advertencias, se ha detectado un comportamiento sospechoso de un programa. Entonces, esos son los detectivos que actúan antes de que el hecho ocurra, ¿sí? O sea, están ahí como guardias, ¿verdad? Mirando que todo salga bien. Y tenemos los correctivos, pues los correctivos estos son cuando el hecho ya ha ocurrido y la función es corregir las consecuencias. Esto es como, por ejemplo, cuando el típico que usted tenía un pendrive infectado y ya no encontraba sus archivos, entonces usted corría un programa reparador, el programa reparador removía el código malicioso y recuperaba su información si es que se puede recuperar. Entonces, eso sería más o menos un programa correctivo, ¿no? Pienso yo que un buen esquema de seguridad abarcaría todas estas clasificaciones. ¿Sí? No es que una es mejor que la otra, yo pienso que la combinación de todas, ¿verdad?, es más efectiva. Bien, dice, ejemplos orientados a fortalecer la confidencialidad. Tenemos, por ejemplo, la encriptación o cifrado de datos. Dice que este proceso enmascara los datos con el objetivo de que sean incomprensibles para cualquier agente no autorizado. La encriptación de datos funciona, por ejemplo, en WhatsApp. No sé si ustedes han visto que en WhatsApp dice, en una opción, dice datos cifrados. Eso significa que lo que usted escribe y chatea, aunque va por la red, y aunque un hacker podría ver esos datos que están pasando por la red, sería muy difícil para el hacker saber qué está usted escribiendo porque es una comunicación cifrada.
No. También cuando ustedes utilizan Internet y están utilizando una comunicación a través de Internet, que utilizan una red pública, entonces sería bueno que ustedes cifren la información utilizando una red privada virtual. Mediante una red privada virtual, los datos que ustedes envíen van cifrados y de esta manera un atacante tendría más dificultades de saber qué ustedes están realizando. La manera para enmascarar o cifrar o encriptar los datos es mediante una clave especial, ¿verdad? Y generalmente se sigue una secuencia de pasos conocidos como un algoritmo de cifrado, ¿no? Entonces, el algoritmo de cifrado es un proceso que se utiliza para cifrar la información, ¿verdad? Y cuando la información cifrada o encriptada llega al otro lado, al punto de destino, entonces hay un proceso inverso que descifra la información, ¿verdad? Pero para poder descifrar la información utiliza la misma clave para poder volver los datos a su estado original, ¿no? Entonces, el que sabe la clave es la persona que puede descifrar los datos, ¿no? Un atacante que ve la información, si no conoce la clave, va a ser difícil que pueda desencriptar los datos. Ejemplos orientados a fortalecer la integridad, tenemos el software antivirus, y como ya lo mencionamos, esto nos da un control preventivo, detectivo y correctivo sobre ataques de virus al sistema. Como bien lo dijo su compañero, por cierto, puede ponerse ahí actuación en clase, ¿verdad? El que dijo que Windows Defender ya está completo. Efectivamente, Windows Defender ya nos ofrece esa seguridad, ¿no? Entonces los expertos dicen que Windows Defender ya es tan buenos como cualquier antivirus, entonces no requerimos poner otro antivirus en el sistema, ¿no? Yo personalmente, a mí me gusta bastante el AVG, yo utilizo bastante el AVG, sé que a muchos les gusta el Panda, hay otros que les gusta el McAfee, hay otros antivirus también que han ganado su fama, pero a mí me gusta el AVG porque no es el más liviano, pero no me vuelve la máquina tan pesada. No, el Windows Defender, yo he tenido muchos problemas que me deshabilita o no me permite ciertas opciones, entonces me causa mucho problema con cierto software. No, el Panda no me parece tan seguro, aunque sí tiene su fama. El Kaspersky, en cambio, pone la máquina lenta. El Norton en sus buenas épocas también ponía la máquina lenta. No recuerdo qué otros antivirus hay por allí, pero sé que hay algunos que son buenos. ¿Sí? Pero a pesar que el Avast también tiene fama de ser muy bueno. Pero como les digo, yo prefiero, es una cuestión de que tal vez conocí el AVG, entonces yo prefiero el AVG. Pero pueden existir otros que sean un poco más livianos y que ofrezcan tal vez un poco más de seguridad, ¿no? Entonces yo diría que el AVG es bueno y entonces digamos que en ese me confío yo. Ya, otro programa o software o método para fortalecer la seguridad de nuestros sistemas informáticos es el firewall, ¿verdad? El firewall va a permitir ejercer un control preventivo y detectivo sobre instrucciones no deseadas de los sistemas. Los firewall es un dispositivo que puede ser en hardware, en software, que se pone a la entrada de una red. Normalmente, del otro lado del firewall tenemos una red grande como puede ser el Internet. Entonces, del lado interno del firewall tenemos nuestra red interna, que generalmente es nuestra empresa u organización, y del otro lado pues tenemos una red grande que puede ser en este caso el Internet. El firewall lo que hace es que una especie de aduana que dice quién puede entrar y quién puede salir, ¿verdad? Entonces viene alguna comunicación y como que el firewall le dice, ¿y tú quién eres? ¿Y de dónde eres? ¿Y qué quieres hacer aquí? ¿Verdad? Entonces, si cumple los requisitos, si está en la lista, dice, ok, pasa, ¿verdad? Y si no cumple la lista, es rechazado, ¿no? Entonces, el firewall es un buen método de control preventivo. Incluso, algunos firewalls más avanzados tienen reconocimiento de código de malicioso y de sitios maliciosos. Algunos firewalls más avanzados tienen listas negras de sitios, ¿verdad? Entonces no dejan pasar ese tráfico. Algunos firewalls tienen análisis de tráfico, es decir, se dan cuenta de que de una parte del mundo está llegando mucho tráfico, entonces alertan a los administradores para que
puedan tomar medidas al respecto. ¿Sí? Y también tenemos el software para sincronizar transacciones. Dice que este software ejerce control sobre las transacciones que se aplican a los datos. Esto yo creo que podría verse a través más de las bases de datos. Las bases de datos tienen métodos que garantizan la integridad de los datos. Entonces yo pienso que esto está enfocado más a la integridad de los datos y el backup de los datos para garantizar la disponibilidad, para garantizar la integridad de los datos y también su seguridad. Dice, ingeniero, yo trabajo los sábados y termino mi hora de almuerzo. Quería pedirle permiso. Le indico que es para evitar la justificación de faltas. Estuve presente desde que empezó la clase. Ya, no hay problema con eso de allí. Si usted por temas laborales, obviamente que en presencial usted no podría hacer eso. Con temas laborales usted hace eso, no habría problema porque ya puso su asistencia. No se olvide de marcar la asistencia en el aula virtual. Y lo que sí le pediría es que como las clases quedan grabadas, usted trate de, después, cuando tenga tiempo, revisar las clases grabadas, la parte que usted se perdió, y si es posible, ahí le pone un like o algún comentario, como para que quede una evidencia de que usted complementó, ¿verdad?, con las clases grabadas. Entonces eso, bienestar institucional, considera que usted sí asistió a clases porque cumplió, ¿verdad?, con las horas de clase. Entonces, si tiene que retirarse, pues no hay problema, se retira, pero le dejo la recomendación de lo que puede hacer para completar, ¿verdad?, ese faltante académico. Ya, entonces estábamos con esto de aquí. Planes de recuperación. Ya, hasta ahí. Preguntas, jóvenes, dudas, comentarios. En caso de que volvamos a ver un virus así como el troyano, por ejemplo, ¿esto que solamente se formatea o algo más hay que hacer? No sé si me repite la pregunta porque le escuché un poco lejos. Le entendí algo de un troyano y creo que me preguntó del firewall. ¿Y cómo podemos eliminar ese troyano? ¿Solamente con formatear la máquina o hay que hacer algo más? Los antivirus, ¿verdad? Los antivirus, si usted ya tiene un antivirus, probablemente antes que el troyano se instale, el antivirus ya lo detecta. Porque los antivirus tienen patrones, ¿verdad? Patrones de código que buscan en los nuevos programas y entonces lo detectan antes de que se instale. Entonces, si a usted le llega un virus con un buen antivirus, el antivirus lo va a detectar y lo que le va a decir, ¿quieres ponerlo en cuarentena o quieres eliminarlo? ¿No? Entonces, a veces los antivirus más agresivos dicen, ¿sabes qué? Elimínalo, ¿para qué quieres eso guardado en tu disco duro? Y lo elimina. Entonces, esa sería una manera. Si por alguna razón el virus evitó, ¿verdad?, la detección del antivirus, una vez que el virus se instale, los antivirus también tienen detector de comportamiento sospechoso en la memoria, ¿verdad?, como un programa que esté consumiendo muchos recursos o con muchos accesos al disco, entonces el virus también lo detecta y lo podría eliminar. Hay ciertos virus que ya una vez instalados, son difíciles de remover porque algunos virus dañan el sistema operativo. En el caso que un virus daña el sistema operativo, los sistemas operativos tienen un punto de restauración. No sé si alguna vez ustedes lo han visto. Los sistemas operativos tienen un punto de restauración donde ustedes pueden regresar a un punto donde el sistema operativo funcionaba correctamente, entonces ustedes reversan y el sistema operativo como que se restaura, ¿verdad? Y de esta manera ustedes pueden eliminar el virus, ¿verdad?, recuperando el sistema operativo sin que se dañe. Otra alternativa es que las mismas organizaciones que ofrecen los antivirus también ofrecen herramientas para remover estos virus difíciles. ¿Qué es lo que hacen estas herramientas? Ustedes generalmente tienen que entrar a modo a prueba de fallos. El modo a prueba de fallos se lo utiliza para que no cargue todos los programas, sino que cargue lo más básico. Y entonces en modo a prueba de fallos el virus no se carga en la memoria. Ustedes lanzan la herramienta y la herramienta comienza a remover el virus de su sistema de archivos, ¿sí? Entonces, esas otras herramientas también son útiles para remover los virus, ¿no? Pero lo mejor sería estar prevenido para que el virus nunca se instale.
Antes, yo ya no me dedico mucho a esto, pero antes que yo daba mantenimiento a equipos, me encontraba con equipos que tenían virus que eran muy difíciles de remover y que no se sabía cuál era el virus. Estos virus generalmente cargaban muchas páginas web, cargaban muchos programas de memoria, hacían que la máquina esté lenta. Entonces, en esos casos, era más rápido formatear la máquina, instalarla todo, tomaría aproximadamente 1 hora, remover esos virus toma a veces 3, 4, 5 horas. Entonces, a veces era más fácil remover todo, ¿verdad? Volver a instalar la máquina de cero para garantizar que el software esté íntegro, porque eso a veces era difícil, porque usted erradicaba 5 virus y por ahí le quedaban 2 escondidos, entonces no había integridad. Entonces, ahí sí se formateaba la máquina y el sistema operativo quedaba íntegro, ¿sí? Entonces, esa era la manera de proceder, ¿no? En todo caso, hoy en día, como tenemos mucho software, a veces instalar todo desde cero puede ser un costo elevado, porque volver a instalar todo, configuraciones y todo, puede tomar a 3 días a veces. Cuando yo me ha pasado algo, me ha tomado 3 días recuperar toda mi funcionalidad. Entonces, es mucho tiempo perdido y también se pierden datos y se pierde tiempo. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Preguntas, jóvenes, inquietudes. No, ingeniero. Ya, listo. Entonces, vamos a ver aquí. Ya, entonces vamos continuando. Bueno, dice ejemplos orientados a fortalecer la disponibilidad, ¿no? Entonces aquí es para la disponibilidad, como ya vimos, es que cada que yo necesite acceder a la información o al sistema, allí esté, ¿no? Entonces tenemos planes de recuperación o planes de contingencia. Este esquema especifica qué paso a seguir en caso de que se interrumpa una actividad del sistema con el objetivo de recuperar la funcionalidad. Dependiendo del tipo de contingencia, estos pasos pueden ser ejecutados por personas entrenadas, sistemas informáticos especialmente programados o por una combinación de ambos elementos, ¿no? Entonces eso sería los planes de contingencia, ¿no? Ya, déjenme, para contarles la historia, déjenme ver el siguiente, que es los respaldos. Déjenme ver de acá. Ya, hablemos de los respaldos. Ya, los respaldos de datos dice que este es el proceso de copiar los elementos de la información recibidos, transmitidos, almacenados, procesados y o generados por el sistema. Entonces, todo eso que es importante para mí, yo lo guardo. Existen muchos mecanismos para tomar el respaldo dependiendo de lo que se quiera asegurar. Algunos ejemplos son copias de información en dispositivos de almacenamiento secundario, ordenadores paralelos, ejecutando las mismas transacciones, etc. Entonces, ya que hemos visto el concepto de aquí, ahora les voy a contar algo de mi experiencia. Yo, con el tema de la información, suelo ser, por lo menos en las empresas, porque personalmente no lo soy. Yo con el tema de la información suelo ser un poco paranoico, es decir, que soy muy quisquilloso, y entonces les voy a contar mi experiencia. Me considero que no soy el mejor porque no he tenido todos los recursos, pero considero que sí he tenido un buen procedimiento, ¿no? Entonces, cuando a mí me ha tocado trabajar con servidores, ¿verdad? En este caso yo en alguna vez trabajé con un servidor que se utilizaba mucho, que tenía mucho acceso, mucha información. Yo implementé un plan de contingencia que era tener un servidor de las mismas características con la misma información, ¿no? Tal como dice en la diapositiva acá. Eso sería un ordenador en paralelo, ¿no? Entonces yo, cuando tengo un servidor, generalmente, no siempre se puede hacer esto porque no siempre hay los recursos. Generalmente ese servidor de backup o servidor en paralelo era un servidor con menos capacidades, es decir, con menos memoria, con menos disco duro, con menos capacidad de procesador, porque el servidor que ustedes tienen en producción es un servidor rápido.
Entonces yo tenía un servidor de respaldo, que en el caso que le pase algo al servidor principal, entonces yo cogía y habilitaba el servidor secundario y de esta manera todo el mundo seguía trabajando, ¿no? Entonces ese es un plan de contingencia que yo he implementado y que en algunos casos me funcionó porque ustedes no saben cuándo el servidor se daña un disco, se daña la memoria, se daña la información. Entonces a mí en más de una ocasión me salvó tener un servidor de respaldo. Ese es el plan de contingencia. El plan de contingencia es, si algo me pasa, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? O sea, ya estoy preparado. No en ese momento no me pongo a hacer y ahora, ¿a quién llamo? ¿Qué hacemos? ¿El gerente quiere seguir trabajando? No, yo ya sé lo que voy a hacer si algo pasa. Ese sería el plan de contingencia. Entonces, en mi caso, yo tenía un servidor en paralelo. No. En mi experiencia me ha tocado a mí algunas veces hacer las funciones de administrador de base de datos y como administrador de base de datos, una de mis principales funciones es garantizar la información, garantizar el acceso a la información o la integridad de la información, es decir, que no se vaya a perder. Yo siempre les he dicho a la gente que trabaja en el sector del informático que los sueldos, o los buenos sueldos que algunos ganan, porque ya hoy en día no se gana tan bien como antes, entonces los buenos sueldos que algunos ganan no es porque usted sepa hacer un buen programa, o porque usted sepa arreglar una máquina, o porque usted sepa alguna otra cosa. Los sueldos que ustedes le pagan es porque usted cuide un recurso que es irrecuperable, que es la información. ¿Sí? Entonces, si usted a un gerente se le daña una máquina y usted no la arregla, el gerente se enoja. Si usted a un gerente le dice, instálame un programa y usted no sabe instalarlo, el gerente se enoja. Si usted le dice, haga un sistema y usted no sabe hacerlo, el gerente se enoja. ¿Sí? Pero se puede enojar, pero digamos que usted tiene alternativas, ¿no? Como llamar a un servicio técnico, contratar a un programador, ¿verdad? O no sé, tiene alternativas. Pero si usted, la información de 30 años de la empresa, usted le dice, ¿sabe qué? Es que vino un virus y se voló, o se dañó el disco duro y se perdió la información, o vino una persona y nos borró el disco duro, y el gerente le dice, ¿y ahora qué hacemos? Y usted le dice, no sé. Entonces ahí usted se queda sin trabajo automáticamente porque por algo le pagan. No le pagan para que usted no dé una solución, le pagan para que usted esté preparado para este tipo de incidentes. Ya, entonces, como les decía yo, cuando yo estaba trabajando y me tocó ser administrador de base de datos algunas veces, lo que yo le daba mucha importancia es al respaldo de los datos. El respaldo de los datos generalmente los copiaba, ¿verdad?, en almacenamientos diferentes, es decir, yo no saco respaldo en el mismo servidor, porque si se me quema el servidor, si se me daña el disco duro, se me pierde la información. Entonces yo el respaldo lo sacaba en otro equipo. Ahora, ¿qué pasa si se quema la empresa? Entonces se me daña el servidor y se me daña el otro equipo. Entonces el respaldo no solamente lo tenía que tener en otro equipo, sino que también lo tenía que tener en otro dispositivo, ¿no? Entonces allí yo sacaba respaldos, en mi época se sacaban en unidades de cinta, ¿verdad? Y esas unidades de cinta pues yo se las mandaba a gerencia para que lo tenga en una caja fuerte que era anti-incendios, ¿sí? Entonces ahí se garantizaba la integridad y disponibilidad de la información con ese tipo de contingencia, ¿no? Hoy en día ustedes cuentan con un nuevo servicio que es el respaldo en la nube. El respaldo en la nube puede ser un servicio tal vez un poco caro porque no estamos acostumbrados realmente a pagar por un servicio en la nube. A mí personalmente no me gusta porque los datos los tiene un proveedor y yo dependo del proveedor y si no le he pagado el servicio, entonces esos datos no van a estar disponibles. No, entonces no me gusta mucho, pero también es cierto que si a mi empresa le queda un rayo, un terremoto, un incendio o lo que sea que le caiga, en la nube no le va a pasar nada. Los datos que están en la nube seguramente están en un servidor en Estados Unidos, con aire acondicionado, con redundancia de datos, entonces mis datos no se van a perder, ¿no? Por lo tanto, hoy en día es una buena opción guardar sus datos en la nube, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quería decir. Dejen ver qué más. Copia de seguridad. Ya, procesadores en paralelo. Creo que eso es con respecto a este tema.
No sé si alguno de ustedes tiene preguntas, inquietudes con respecto a los planes de contingencia. Ingeniero. Una vez me falló el respaldo. Como uno siempre hace más de una función, entonces yo no revisé los respaldos y se dañó un servidor. Servidor con una base de datos de como de 20 gigas. Se dañó ese servidor, ya no pudimos recuperar el disco. Tuvimos que ponerle nuevo disco y no teníamos respaldo. Y ahí, ¿qué le decíamos a la gerencia? Entonces, yo tenía un respaldo, pero era un respaldo no tan joven, era un respaldo del mes anterior, ¿sí? No tenía el respaldo del mes actual. Entonces, levantamos el respaldo del mes anterior, ¿verdad? Levantamos el respaldo del mes anterior. Levantar ese tipo de respaldo toma 3, 4 horas. Y una vez que levantamos el respaldo, me demoré como 2 días procesando la información histórica de todos los locales para que esa información que todavía faltaba, volverla a reconstruir. O sea, hicimos un proceso de reconstrucción de la información. Entonces, demoramos como 3 días en reconstruir la información de todos los almacenes para que la información esté completa. Hasta ahí no había problema, pero había una información de una sucursal, de una bodega, que no se pudo recuperar. Ya, entonces esa información que no se pudo recuperar, hubo que hacer un proceso de que se utilizó personal para que se fueran al físico, es decir, tuvieron que ir a las transacciones físicas y más o menos por 2 semanas estuvieron ingresando las transacciones físicas que faltaban en el sistema. Entonces fue un proceso de reconstrucción de la información. Como lo más importante era la información histórica, que sí se recuperó, la información de los almacenes, aunque perdimos 3 días, se reconstruyó, y la información de bodega, aunque era importante, no era impactante en los procesos diarios, y se hizo todo ese proceso de recuperación de la información. En pocas palabras, perdimos más o menos una semana recuperando esa información, más lo que demoró bodega, más lo que dejamos de trabajar por recuperar la información, y más lo que el personal tuvo que ingresar la información de manera manual, ¿verdad? Porque no había respaldo digital de esa información. Entonces, eso fue pérdida, ¿verdad? Eso involucró pérdida, y entonces ahí lo que tuvimos que hacer es reforzar nuestras medidas de seguridad y nuestros planes de contingencia. Logramos levantarlos, pero no fue limpio, ¿sí? No fue una recuperación limpia, fue una recuperación un poco forzada, ¿sí? Entonces pasé por esas experiencias, entonces es importante esto de aquí. Si no hubiésemos recuperado la información, pues nos hubiéramos quedado sin trabajo, creo. ¿Alguna otra preguntas, inquietudes, jóvenes? Bueno, veamos entonces otro tema. Yo les hablé un poco de la información. La información es digital, generalmente está en los discos duros. Ahora hablemos un poquito de la seguridad física. ¿Qué comprende la seguridad física? Todos los dispositivos de hardware, ¿verdad? Como procesador, memoria principal, dispositivos de entrada, de salida, dispositivos de almacenamiento y los respaldos. Esto de aquí lo debemos de proteger físicamente, ¿verdad? Algunos ejemplos para proteger esto de aquí es restringir el acceso a áreas de computadoras. Siempre el departamento de sistemas y especialmente el departamento de servidores tiene acceso restringido. No cualquiera puede entrar por allí. Y no es que alguien vaya a causar daños, pero les digo, por ejemplo, algunos usuarios que entraban al departamento de sistemas, que era área restringida, a veces venían con un vasito de agua y alguna vez se tropezaban y esa agua podía caer en los teclados o en las computadoras. Entonces, es un riesgo. No, algunas personas decían, uy, qué bonito este cable, y dejaban a toda la empresa sin red. No, entonces es un riesgo tener personas allí, porque las personas no son conscientes de las cosas que pueden hacer.
¿no? Restringir el acceso a las impresoras, esto también es importante. En la mayoría de los trabajos, las impresoras son utilizadas para imprimir los deberes, las tesis, las cotizaciones, los libros, ¿verdad? Los trabajos de escuela de los niños. Entonces, esto no es rentable, ¿verdad? Por lo tanto, hay que restringir su acceso para que solo el personal autorizado, ¿verdad?, imprima. Hoy en día las impresoras tienen locks, ¿verdad? Y tienen seguridades de tal manera que el acceso a las impresoras puede ser bastante restrictivo si se decide. Instalar detectores de humo y extintores, esto es importantísimo porque nosotros podemos tener riesgos exteriores, como puede ser un incendio, ¿verdad? Entonces, los detectores de humo y extintores pueden funcionar a tiempo para poder llamar, por ejemplo, a los bomberos, y los extintores para poder apagar cualquier conato de incendio. Colocar los dispositivos lejos del piso, si ustedes están en un área que se puede inundar, a veces, yo, por ejemplo, tenía, no me enorgullezco, pero tenía una sala de servidores donde los servidores, como no teníamos espacio, no tenemos infraestructura, lo teníamos en el piso, ¿no? Entonces, cuando llovía y se hacía un charco, era peligroso. Entonces, ahí lo que hicimos fue que le pusimos unos palitos, ¿verdad?, unas sillitas, y de esa manera alejamos los dispositivos del piso. Ya, ¿qué más? Colocar los dispositivos lejos de las ventanas. Esto también me ha pasado. A veces uno pone los equipos ahí arrimados a la pared y hay ventanas, ¿verdad? Y ahí entra el viento, pero también entra la lluvia. Y algunos equipos se mojan y se dañan. Sí me ha pasado eso ahí. Colocar pararrayos, esto es cuando puede caer un rayo, ¿verdad? Cuando hay muchos elementos metálicos, entonces un pararrayo podría proteger los equipos contra este tipo de incidentes, ¿no? Esto yo creo que yo aquí en el Ecuador no lo he visto mucho, pero hay otras regiones, hay otros países donde sí caen tormentas eléctricas, entonces creo que allí se implementa más. Proteger las antenas externas contra los vientos. Si utilizamos comunicaciones antenas, debemos que estas tienen que estar bien ancladas porque los vientos pueden moverlas y provocar intermitencia en la comunicación. Preguntas, jóvenes. Les voy a comentar, por ejemplo, cómo yo tenía una sala de servidores decente cuando ya estaba en la organización, tomó un poco más en serio el tema de la seguridad física. Nosotros teníamos una sala de servidores que tenía una puerta de bóveda de seguridad, ¿sí? Entonces en esa puerta se ingresaba con unas llaves que solamente las tenía personal autorizado. Teníamos cámaras de seguridad, teníamos detectores de humo, allí teníamos UPS, estaba totalmente sellado para no tener problemas de agua, de lluvia o de polvo. Estaba climatizada, generalmente un departamento de servidores tiene que estar a una temperatura más o menos de 16 a 19 grados, ¿verdad? Para que los equipos trabajen bien. ¿Qué más? Bueno, teníamos detector de movimiento, teníamos un teléfono y un botón de pánico para llamar en caso de emergencias. El piso estaba mallado, se usa la malla para evitar cargas electrostáticas. Teníamos rack, ¿verdad? Y también teníamos, en vez de tener muchos servidores, se había comprado un servidor que permitía la virtualización, ¿verdad? Un servidor que permite la virtualización es un equipo grande, ¿verdad? Con muchas memorias, con muchos discos duros, y entonces yo voy creando servidores virtuales. De tal manera que yo puedo tener más de un servidor virtual. Cosa que si un servidor se me daña, yo puedo poner en marcha otro servidor virtual, ¿verdad? Sin tener que cambiar nada. Este tipo de equipos que les estoy mencionando tienen redundancia de fuente de poder, es decir, que si se quema una fuente de poder, la otra fuente de poder da el suministro y no se tiene que apagar el servidor. Tiene redundancia de tarjetas de red, es decir, que si una tarjeta de red se daña, yo puedo implementar otra tarjeta de red. Tiene redundancia de discos duros, lo que se conoce como un arreglo de riscos, es decir, que tiene, por ejemplo, 5 discos duros, y si un disco duro se daña, yo simplemente lo saco
y pongo otro sin tener que apagar la computadora y el equipo sigue trabajando porque tiene redundancia de datos, ¿no? Entonces, estos son equipos un poco más fuertes que están pensados para que exista la disponibilidad del sistema a pesar de los problemas que pudiesen existir. En esta misma sala teníamos dos enlaces de internet, uno por fibra y teníamos uno por radio. Entonces el de fibra era el principal, pero a veces hacían trabajos y cortaban la fibra, entonces habilitamos el canal de radio y trabajamos a menor ancho de banda, pero seguíamos trabajando. ¿Preguntas, jóvenes? Todo está entendible. Ya, listo, entonces nos vamos a quedar por allí por el tema de la hora. Espero que no se hayan olvidado de marcar su asistencia en el aula virtual y también de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat, ¿no? Yo me voy a quedar aquí copiando su asistencia y si ustedes gustan ya se pueden desconectar. Les agradezco por su atención y nos estamos viendo el día lunes. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo, ya copié su asistencia, entonces procedo a desconectar. Que tengan buenas tardes.